Donde Caiga es un espacio de escucha. No busca salvar, juzgar ni educar. Las historias aquí contadas son compartidas con consentimiento y desde la experiencia personal. Esto es una producción de Evert Audiovisuales. Hola, ¿cómo están? Yo soy Alejandro Lomelín, pero todo el mundo me conoce como Alex Lomelín. Y les voy a contar un poco de mi historia. La verdad es que es una historia de mucho aprendizaje. Creo que les va a servir muchísimo, sobre todo porque hay muchas altas y bajas. Y yo sí soy de la idea de que las personas aprenden más de sus errores que de los logros que tienen, ¿no? Entonces, un poco mi historia, ¿no? Que estábamos platicando detrás de cámara. Yo fui estudiante de Ciencias de la Comunicación. Esa es mi carrera, esa es mi profesión. La vida me fue guiando más a todo el tema de marketing, en el cual ya llevo trabajando más de 13 años. Pero les voy a empezar un poco de cómo surgió esto, cómo llegué al marketing y dónde estoy ahorita, ¿no? Y todo surge cuando voy a entrar a estudiar. Yo empecé estudiando negocios internacionales. Esta fue una carrera, a mí siempre me llamaron la atención los números, las finanzas, los negocios como tal, pero me di cuenta que una vez que estaba estudiando esto no era mi pasión y no me llenaba, ¿no? Que esto es algo que también se los dejo mucho aprendizaje. Realmente es muy difícil saber qué es lo que te llena hasta que no lo haces. Yo pensé que me iban a llenar los negocios, me llenan actualmente, pero en ese momento mi vida quería tomar otro rumbo, que en este caso era un tema mucho más artístico, ¿no? Entonces, yo en ese momento, mientras estudiaba negocios, a mí me busca una agencia y me dice, oye, tengo una posibilidad de que hagas extra en un programa de Televisa, ¿no? Se llamaba Camaleones. Y dije, pues órale, suena como interesante, nunca lo he hecho, órale, voy, ¿no? Como chamba, yo igual para ganar, como ya saben, mi dinerito extra, ¿no? Entonces voy a mi primer llamado como extra. La verdad es que la experiencia de extra es toda una experiencia, o sea, primero porque eres como la cadena más baja dentro de una producción. Muchas veces te tratan bien, pero muchas otras te tratan muy mal, pero es mucho aprendizaje también, aprender a ser muy paciente, ¿no? Porque en ese trabajo es mucho tiempo perdido, ¿no? O sea, realmente te pueden citar 6 de la mañana y tú empezar a grabar 5 de la tarde y puedes acabar 10 de la noche, ¿no? Entonces fue un primer acercamiento a un tema laboral, pero a mí me empezó a llamar mucho el tema de la actuación, el tema de producción, y por eso yo empiezo, una vez que estoy en negocios internacionales, parar la carrera, hablo con mis papás y les digo, ¿saben qué? Yo quiero ser actor, ¿no? Eso fue como mi primer acercamiento a este mundo. Entonces me meto a un curso de teatro y de actuación, que la verdad es que a mí me sirvió muchísimo. Yo antes era muy penoso, o sea, era tan penoso que me daba pena hablar por teléfono para pedir una pizza, ¿no? Digo, ustedes ya lo hacen todo y lo hacemos todo por una app, pero antes teníamos que marcar por teléfono para pedir una pizza. A mí me daba muchísima pena, o sea, exponer ante público, exponer ante mis compañeros, era muy complicado para mí. Entonces la verdad es que la actuación me dejó eso, ¿no? Perder el miedo al público, aprender a hablar, aprender a modular la voz, aprender a expresarme también. Y es algo que me quedó muchísimo y es algo que también les quiero dejar. Al final de todo aprendes. Nunca sabes al final de qué manera puedes usar una habilidad en el futuro. Entonces, pues bueno, empecé a estudiar actuación. Me doy cuenta, mientras estudiaba actuación, que me gusta más la parte detrás de cámaras, la producción. Entonces digo, ok, si esa puede que sea mi pasión de verdad, pues tengo que estudiar algo que me pueda hacer eso, ¿no? Entonces empiezo a decidir entre cine y comunicación. Me decido por comunicación por toda la amplitud que proporciona la carrera, y estudié ciencias de la comunicación, ¿no? Pero en ese momento que yo decido estudiar comunicación, mis papás me dicen, ¿sabes qué? Tú ya tuviste tu oportunidad, te pagamos una buena universidad, te pagamos una buena educación, no la supiste aprovechar en su pensamiento en ese momento, pues ahora te la pagas tú, ¿no? Entonces ahí es donde empieza mi vida laboral, ¿no? Ya más formal, fuera de la extreada. Entonces yo empiezo a trabajar en ese momento con BlackBerry, que ya ni siquiera existe, pero yo era supervisor de punto de venta en BlackBerry. Mi chamba era ir a distintos distribuidores y ver que todo estuviera funcionando bien. Entonces yo trabajaba en las mañanas y yo entré a una modalidad que se llama ejecutiva, en la cual se supone solo era para personas arriba de 30 que trabajaban y estudiaban. A mí, por alguna u otra razón, yo hablé con la directora de carrera, le platiqué mi situación y me dieron chance de entrar en esta modalidad con todo, y que pues yo no tenía 30 años, yo era el más chavito en ese momento, ¿no? Entonces mis compañeros eran puro señor joven y yo era el único chavito, ¿no? Entonces eso también me dio muchísimo aprendizaje, de aprender a ver historias de lo que estaba sucediendo con estas personas, que muchos era su segunda carrera y muchos era la primera y querían crecer profesionalmente, ¿no? Entonces
Estudio comunicación, estoy en este primer trabajo y una vez que me gradúo, comienzo a decir, ok, ¿qué voy a hacer? ¿No? Porque como supervisor, ¿no? En ese momento que estaba en este trabajo, pues la verdad es que no era lo que yo quería, ¿no? Que era tanto tema de producción y me empezó a llamar mucho la atención la publicidad, ¿no? Entonces entro a otra empresa como Relaciones Públicas y en esa empresa me sale una oportunidad de irme a trabajar al extranjero, una supuesta oportunidad. Entonces yo renuncio para cumplir mis sueños de irme a trabajar a Alemania y una semana antes de irme a Alemania me dicen que no me pueden contratar por ciertos permisos de trabajo. Yo ya teniendo vuelo, ya habiendo renunciado, todo, ¿no? Me iba a ir con justo mi mejor amigo que fue el que en ese momento consiguió el contacto. Entonces dijimos, bueno, ¿qué hacemos? Vámonos, ¿no? Esto ya no íbamos a ir a Alemania, entonces nos fuimos a España, que era donde íbamos a llegar el vuelo, y de ahí vemos qué hacemos. Al final decidimos hacer las cosas bien, ¿no? Porque íbamos sin papeles realmente para trabajar allá, pero conocimos muchísima gente, empezamos a conocer raro españoles que conocían amigos mexicanos que teníamos aquí, entonces nos fueron como contactando y demás. Y por medio de una de esas personas me dicen, oye, yo conozco a alguien que está buscando gente en México para una agencia, ¿no? Entonces en ese momento entro a trabajar a mi primera agencia de marketing. Era una agencia BTL. Y a la par empecé a ser conductor de un programa de radio online, ¿no? Digo, ya ni siquiera los programas de radio online existen, ahora son podcast. Pero en ese momento estaba como la tendencia un poco de programa de radio online, que prácticamente era un programa de radio, pero que ponían en alguna página web y así se transmitía, ¿no? Y este era un programa de radio de música electrónica. Entonces, a partir de este programa, yo empiezo a conocer a muchas personalidades del mundo de Internet. Cuando estaba Vine, justo. ¿Por qué? Porque invitábamos a estos, a Mario Bautista, a Juan Pazurita, a Juca, a Rix, a todas estas personalidades. Los invitábamos a los festivales de música electrónica que nosotros teníamos en el medio, ¿no? Y también que nosotros éramos como reporteros de ciertos festivales de música electrónica. Entonces, a raíz de esto, empecé a hacer relación muy fuerte con creadores de contenido. La palabra influencer ni siquiera existía en ese momento. Y en el trabajo donde yo estaba, que yo era el supervisor de todo el tema de activaciones en punto de venta y edecanías, mi jefe, platicando con él, le cuento esto que estoy haciendo con creadores de contenido y me dice, oye, ¿por qué no hacemos una mezcla? ¿No? ¿Por qué no a estos Viners los invitamos a las activaciones que hagamos y así tenemos esta exposición digital, ¿no? Entonces ese realmente fue mi primer acercamiento digital. O sea, esto era bastante nuevo, ¿no? No existía, les digo, el tema influencers, no había tabuladores, no se sabía cómo se manejaba. Realmente era todo muy nuevo, pero nos hizo mucho sentido empezar a invitar a estos creadores, ¿no? Y de ahí realmente es donde empieza mi carrera y a lo que me dedico actualmente, ¿no? Mi carrera en marketing digital, mi carrera en influencer marketing. Entonces, una vez que empezamos a hacer estas activaciones, nos empieza a ir muy bien, nos empiezan a llamar más marcas, nos busca Grupo Carso a los 3 años, nos dicen que quieren que les ayudemos a la parte digital de la Supercopa Telcel, que era una serie de carreras donde no necesariamente de Fórmula 1, sino donde invitaban a celebridades también a competir y algunos ex corredores, ¿no? Entonces aquí empieza un acercamiento más fuerte con creadores de contenido, empezamos a hacer meet and greets en centros comerciales, por ejemplo en León, donde se llenaba impresionante, ¿no? O sea, la verdad es que en ese momento estos creadores eran muy fuertes, también nos llegamos a traer creadores colombianos, como en su momento el Paisa Vlogs, RK el Artista, que eran los influencers más grandes en ese momento, junto con los hermanos Bautista, ¿no? Que empezamos a manejar para esas campañas. Y de ahí me di cuenta que me llamaba mucho la atención eso y era algo que quería profesionalizar, sobre todo porque era muy nuevo. En ese momento no había muchas agencias ni personas que estuvieran haciéndolo, entonces fue cuando decido dedicarme a full a eso, ¿no? Dejé más la parte de publicidad un poco, dejé un poco más el tema de producción y me enfoqué 100% al influencer marketing. Entonces en ese momento decido emprender mi primer negocio junto con un amigo, que era una agencia tanto de marketing digital y producción como de influencer marketing. Y aquí fue, yo creo que mi mayor aprendizaje que he tenido profesionalmente. ¿Por qué? Primero, fui sin un plan, ¿no? Realmente nosotros dijimos, ok, esto es lo que está de moda, esto es lo que ya sé hacer, vamos a lanzarnos, ¿no? Pero nunca le dimos un profesionalismo, nunca hicimos una prospección bien de posibles clientes. Realmente nuestra chamba era esperar a que nos llamaran milagrosamente y una vez que nos llamaran intentar hacer proyectos, ¿no?
que nos funciona en un principio, pero realmente topas con pared, ¿no? Porque de boca en boca es muy difícil ir creciendo, ¿no? Y en ese momento la marca personal no era algo que estuviera en boca de todos, no existía tanto el tema, ya existía el tema de pauta en redes, pero realmente no había tantas estrategias como para empezar a crecer por medio de redes sociales, ¿no? Tan fácilmente y poder conseguir clientes. Entonces, la verdad es que nosotros estuvimos un año prácticamente a pérdidas. Yo perdí todos mis ahorros porque además yo me fui a vivir con este amigo, entonces era gasto tras gasto, pues teníamos que pagar la renta, teníamos que pagar la comida, compramos equipo, hicimos todo para poder hacer esto y la verdad es que no nos funcionó. Entonces fue un año donde yo empecé a perder muchísimo dinero, perdí, les digo, todos mis ahorros, me endeudé con mis tarjetas a más no poder y pues prácticamente en ese momento me tuve que regresar a vivir con mis papás y empezar desde cero, ¿no? Y no desde cero, desde menos mucho dinero, ¿no? Que ya tenía prácticamente de deuda. Entonces, una vez que pasó esto, dije, ok, a ver, ¿qué aprendí de esto? Primero, que no sé de estructura, ¿no? Realmente para yo llevar un negocio al 100%. Segunda, que no sé realmente cómo prospectar nuevos clientes también. O sea, tenía ideas, pero realmente me faltaba mucho conocimiento para yo poder empezar mi negocio. Entonces fue cuando yo decido, ok, para poder hacer esto creo que primero debo de aprender de los grandes, ¿no? Y debo de encontrar una mentoría. ¿Y qué manera de encontrar una mentoría que ponerme a trabajar yo en otras agencias que ya estén bien posicionadas para ver el know-how general de cómo funciona esto realmente, ¿no? Porque la agencia donde yo había estado anteriormente realmente era una agencia chica. Entonces es cuando yo empiezo a trabajar en distintas agencias, trabajé en las agencias más grandes de México prácticamente, ganamos premios, ¿no? Ganamos premios con algunas campañas que realizamos de influencer marketing, empecé a tener un crecimiento muy grande dentro de la industria del influencer marketing, a ser un hombre también dentro de la industria. Y una vez que aprendí eso, igual vuelvo a emprender, ¿no? Vuelvo a hacer mi proyecto personal. Y una vez que estaba haciendo mi proyecto personal, mi propia agencia, me llega una oportunidad en la cual tuve que decidir hacia dónde irme, que es donde estoy actualmente. Llega una agencia que se llama Alta Comunicación, que es la agencia más grande de Chile, de comunicación y yo diría de marketing también actualmente. De hecho, acabamos de ganar Agencia de Comunicación del Año. Y me ofrece ser el Country Manager de México, ¿no? ¿Y esto qué significa? Crear prácticamente la agencia desde cero, porque no existía Alta Comunicación en México. Entonces digo, ok, tengo la oportunidad de crear prácticamente una agencia desde cero, con el apoyo de una agencia internacional, porque Alta no solo está en Chile, está en Colombia y Perú, muy grande, donde voy a aprender muchísimo y voy a poder expandirme con un grupo atrás muy grande, ¿no? Entonces fue una decisión complicada porque les digo, yo al final también estaba empezando a emprender mi negocio, pero me di cuenta que esto también es un emprendimiento, ¿no? Porque también depende de mí toda la operación y todo el crecimiento de esta agencia en México desde cero. Empecé yo como único empleado de Alta Comunicación, los primeros 2 meses solo era yo, buscando clientes, buscando oportunidades, llevando la operación, pero ya tenía un background detrás de haber trabajado en agencias muy grandes que me ayudó a que este crecimiento fuera mucho más rápido, ¿no? Entonces, realmente empezamos así, empezamos a contratar a las primeras personas, empezamos a ganar a los primeros clientes y realmente hoy por hoy puedo decir que ya somos una agencia sólida, ¿no? Con clientes bastante grandes, tenemos clientes internacionales también, estamos también haciendo campañas internacionales y todo esto desde cero y todo esto gracias al error, si lo pueden ver de cierta manera, que yo tuve al intentar aprender sin conocimiento, ¿no? Por eso es lo que les decía anteriormente. Ese error en su momento fue lo que a mí me enseñó a poder ser lo que soy ahora, que es el orgulloso country manager de una de las agencias más grandes a nivel Latinoamérica y esperemos en un futuro del mundo. Y sobre todo saber cómo levantar un negocio desde cero y también saber cómo es que funciona el mundo del marketing, que eso es muy importante. En el marketing, y yo creo que en cualquier negocio, todos los días va cambiando, ¿no? Sobre todo ahorita con la inteligencia artificial, todos los días van habiendo cosas nuevas, todos los días tienes que ir estudiando las tendencias. En el marketing sabemos que las tendencias en una semana cambian. Hoy está de moda el changuito con un peluche, mañana va a estar de moda el mundial, pasado mañana va a estar de moda otro tipo de contenido, ¿no? También el algoritmo. Están de moda los reels, después dicen que no, que al final los carruseles, después regresan los reels. O sea, siempre hay que estar estudiando y siempre hay que estar aprendiendo, que eso es algo que a mí me gusta mucho de esto y que también todo es muy cambiante, ¿no? En el marketing realmente todos los días es algo nuevo, todos los días a los clientes se les ocurre algo nuevo, todos los días a nosotros también proactivamente se nos ocurren campañas y tendencias nuevas que hacer.
Entonces es algo que a mí me encanta, yo soy una persona muy inquieta, entonces por eso yo creo que amo esta profesión, ¿no? A ver, sí dormimos, vaya, pero es algo que no descansa y a mí me encanta estar todos los días aprendiendo algo nuevo y estar investigando tendencias. Entonces, es un poco como mi historia en general. La verdad es que yo soy una persona muy afortunada, ¿no? Porque tuve grandes mentores, que eso es algo que igual les recomiendo. Júntense con personas con las que pueden aprender mucho. En un momento es como complicado y dices, bueno, ¿cómo me acerco a estas personas? Y hay muchas maneras de acercarte, yendo a eventos, teniendo oportunidades como esta con Coparmex que nosotros tenemos, tal cual escribiéndole. LinkedIn es una plataforma muy poderosa también, donde están todos los empresarios más importantes de México y todos los directivos C-level más importantes del país, ¿no? Entonces, tan fácil como es conectar con ellos, mandarles un mensaje y nunca tengas miedo, porque capaz de que alguna de esas personas te contesta y puede ser tu mentor, ¿no? Pero yo sí es algo que les recomiendo, siempre tengan una mentoría y siempre aprendan todos los días más, ¿no? Entonces, es un poquito como de mi vida en general, ¿no? Yo les recomiendo eso, que se estudien todos los días, también que sean muy cuidadosos también de su trabajo, ¿no? Realmente ahorita la competencia, sobre todo en el mundo del marketing, está muy fuerte. Todos los días hay 10 agencias nuevas, ¿no? Pero tú tienes que mostrar tu trabajo de la mejor manera y eso lo haces obviamente quedando muy bien con tus clientes, ¿no? Y la mejor manera de demostrar tu trabajo es que tus clientes hablen bien de ti. Entonces, un poquito de lo que les quiero dejar, ¿no? Luchen por sus sueños. Como en mi caso, nunca van a saber también si ustedes tenían un camino trazado en un principio en su carrera y ven que a lo mejor no era lo que buscaban, no tengan miedo de evolucionar, no tengan miedo de cambiarlo. Al final de cuentas, tiempo sobra. Yo soy de la idea de que, a ver, yo empecé más tarde de lo normal en mi carrera. ¿Por qué? Porque perdí 1 año y medio de estar estudiando otra cosa que no me gustaba y perdí 1 año de actuación. Entonces empecé la carrera 2 años y medio después que mis compañeros, ¿no? Que mis compañeros de la generación, porque estudié con personas más grandes, pero realmente todo fue aprendizaje. Entonces aprendan mucho y no sé si quieren aprender algo más. La verdad es que ahorita estoy en un proyecto igual personal. Voy a empezar un podcast también que se va a llamar Influye, donde voy a tener personalidades muy grandes de la industria y también estamos empezando a preparar ciertas conferencias, ¿no? Estoy preparando un libro también donde voy a explicar como toda mi historia, entonces estén atentos de eso por si quieren aprender más de mi historia.